Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase número 2 de Introducción al Tratamiento de las terapias educativas de tratamiento. Bien, quedamos la última clase en esta inversión de valores de la comunidad, ¿sí? Donde se pone un enfoque más materialista y donde hay una pérdida de valores. ¿Cómo impacta esto a las familias? Vemos que el impacto en las familias destruye los hogares. La drogadicción, toda esta inversión de valores, el considerar que la gente anda muy apurada, ¿no? Tiene que estar siempre trabajando, no hay mucha convivencia, ¿sí? Están mucho en los aparatos electrónicos, hay aislamiento social. Entonces, la familia, para la cultura grecorromana, era el centro educativo más importante del mundo, la base de la sociedad, decían ellos. Que la base de la sociedad partía en la familia y luego se expandía a la comunidad creaba comunas más grandes y así sucesivamente iba formándose la sociedad. Entonces, todo este impacto de esta inversión de valores morales ha destruido lo que es el seno de la sociedad eh, y es importante tomar ojo y empezar a educar a la familia respecto a todo esto que está pasando. ¿Ya? Ahora, es un trabajo arduo y difícil y no tienen que desmotivarse si no tienen resultados inmediatos. ¿Ya? Todo esto es un proceso donde muchas familias ponen trabas, luego se dan cuenta, pero hay muchas familias que tampoco, nunca toman conciencia real de lo que sucede, por conveniencia, por apatía, porque encuentran que es un sacrificio muy grande, ya están acostumbrados a vivir de cierta forma. Entonces, que una persona empiece a generar conciencia, intervenir en su funcionamiento, eso a veces los desacomoda, los saca de la rutina que están acostumbrados. Por eso no hay que desmotivarse, sino hay que ir trabajando, sobre todo con los más pequeños, para las nuevas familias. Vemos igual que hay un cambio rotundo dentro de la sociedad. Y a pesar de todo esto que yo les digo de la inversión de valores, también la sociedad ha avanzado un montón. O sea, no estamos hablando del 100% de la población la que ha perdido los valores, sino que igual han cambiado hartas cosas y hartos patrones. Por ejemplo, antiguamente los padres, ¿cierto? Maltrataban a los hijos. Y hoy en día muchas familias han parado ese patrón de conducta. Y hoy en día ya se trabajan con otros mecanismos, con psicología. Entonces no es todo malo, ¿ya? Pero sí genera un impacto en la familia esto de la convivencia eh, enferma. Así que hay que retomar el tema de una forma de convivir, de que la instancia humana no se pierda, ¿ya? Que exista el diálogo entre los papás, los hijos, los abuelos, los nietos, entre la familia en sí, que puedan conversar temas de comunicación o se puedan comunicar con temas de conversación de distintos aspectos, donde también en la mesa se pueda enseñar, ver, pasar tiempo de lectura, de enseñanza, de aprendizaje, acompañamiento, que puedan salir a las plazas y que se vayan involucrando. ¿Sí? Mientras más se capacite la sociedad, mientras más se eduque, mayor impacto genera en los hijos y los hijos construyen nuevas sociedades mucho más sanas. Así que no se desmotiven, pero hay que poner harto de nuestra parte. Bien, entonces hablábamos de esta sociedad con inversión de valores y se ha transformado en una sociedad bastante individualista, ¿ya? Con una... Nosotros en el amor infinito lo llamamos con una tentación del ego, ¿ya? Cuando esta cultura individualista de la sociedad trabaja en pos de alimentar el propio placer de una sola persona, el propio ego, y que esa persona quiera sobresalir todo el rato por sobre las demás, y que exista esta competencia retrógrada, al final es como un retroceso, como cada uno quiere ser el rey del mundo y, y más que un ambiente colaborador o colaborativo,
se genera un ambiente bastante individualista en la población general, ¿ya? Y eso le pasa a la mayoría de los seres humanos, ¿ya? En distintas instituciones, todos luchan por demostrar ser los mejores y claro que es algo innato a nosotros, la tentación del ego, pero tenemos que trabajar en colaboración y nosotros como institución sí colaboramos harto con hartas instituciones, escuelas, colegios, empresas, centros comunitarios, el Hogar de Cristo, otras cosas, y donde tenemos que ir preocupándonos de solventar las necesidades de la sociedad en general. Ahora, es imposible que uno solo pueda abarcar todo, ¿sí? Pero mientras más podamos hacer es mejor. Y por eso esta invitación a que se capaciten como operadores terapéuticos también es para llenar esta necesidad de que es necesario cubrir muchos puntos estratégicos también dentro de la comunidad, pero también fuera de la comunidad, en el mundo externo, ¿ya? De hecho, los proyectos de asistencia social son para aplicarlos y salir a la calle y generar impacto, llegar a trabajar con esta reinversión de valores. Ya sea, hablamos de una inversión de valores, ahora una reinversión de valores, nuevamente para poder eh, eh, llegar al el mensaje, llevar el mensaje de este valor que nosotros llamamos, para que la gente empiece a transformar su mundo. Ahora, existen campañas por montón, ¿ya? Tanto en redes sociales, que tratan de generar conciencia. Existen campañas también en los medios de comunicación, que son más masivos, pero la sociedad necesita como un tirón de oreja de forma individual. Ahora, yo entiendo que las familias, por ejemplo, piensan saben lo que es bueno, pero al momento de llevarlo a la práctica es donde falla. Sí, porque a lo mejor siente un ambiente colaborativo y quiere participar y necesita ayuda y quiere que lo ayuden y también quiere aportar y quiere que lo aporten, pero llega al mundo real y ya se transforma en esta parte de una valoración que va sobre lo material, por ejemplo. Eh, y eso dificulta también mucho el crecimiento de la sociedad con este orden colaborador, ¿ya? Hablamos la clase anterior acerca de la templanza, que esto del cuidado de los excesos, perdón, esto del cuidar los excesos, el exceso a la comida, el exceso a... Todos los excesos son malos, en realidad. Entonces hay que mantener una regulación completa de todas las cosas. O sea, hoy en día la sociedad se fija mucho en lo material, que no es algo malo si lo material sirve mucho, pero no es el fin último. Al final siempre van a ser un medio para lograr algo. Y ese algo, según Maslow, es la autorrealización, el sentirse realizado, el sentir reconocimiento por algo, pero no un reconocimiento como persona. Eso es lo que nosotros más valoramos, no un reconocimiento porque tengan una mansión o porque tengan eh, un auto tan caro, ¿cierto? Como cadenas gruesas o ropa muy cara de marca, sino que lo que nosotros más valoramos es que eso lo ayude a lograr un impacto positivo dentro del mundo, no un impacto negativo, ¿ya? Y vemos que este individualismo lo que genera es que otras personas tomen esa subcultura y también quieran ser individualistas, sobresalir y resaltar y pasar por encima de los demás, y eso no está bien, ¿ya? Entonces hablamos de esta inversión de valores y se pierden los valores, ¿ya? Se existe primero los propios valores de forma individual y después eso impacta también a la sociedad, porque empezamos a desviar las conductas y nuestro comportamiento genera ejemplo, y sea bueno o malo ese ejemplo, esa forma de pensar, esa actitud, la sociedad y nuestro entorno la empieza a copiar, ¿sí? Sobre todo para la gente que nosotros somos referentes. Entonces, siempre este comportamiento se desvía,
destruye moralmente y se canaliza por lugares que no corresponden. ¿Sí? Entonces, desarrolla esta pérdida de valores es una destrucción total de la sociedad. O sea, si parte por una persona, puede llegar a mucha gente. Entonces, hay que tratar de ir tomando conciencia de que esto es una realidad en el mundo. ¿Ya? Así que donde inicia esto es justamente en el pensamiento y después, porque primero pienso, luego actúo, ¿cierto? Y parte primero en el pensamiento, o sea, empiezo a pensar cosas negativas, después las concreto y eso genera conducta, ¿ya? Una conducta repetitiva genera un hábito y el hábito al final se traduce en que ese es un comportamiento, esa es mi identidad y la identidad negativa hoy en día de la sociedad lamentablemente está destruyendo a la misma, se está destruyendo a sí misma. Y se potencian mucho las cosas negativas como la adicción, la ninfomanía, el juego, la lujuria, muchas cosas que van, eh, la banalidad, el poco contenido de las cosas que nosotros vemos. Sí, sí está bien a lo mejor poder entretenerse, reír, pero potenciar tanto eso dentro de la sociedad lo que hace es que la gente no despierte y siempre se mantenga como en el absurdo. ¿Sí? Estamos transformando una sociedad absurda, sobre todo en los barrios menos educados, donde la gente está durmiendo, no toma conciencia y al final copia lo que dicen los demás y el otro porque tiene más dinero, más poder, yo quiero ser como él y copio lo que él dice y punto, ¿no? No hay un despertar real del pensamiento crítico humano y del crecimiento educativo, a pesar de que se ha mejorado bastante en el último tiempo. Pero aún falta mucho, ¿ya? Hay un sistema oscilatorio, ¿cierto? Que la sociedad avanza y retrocede y avanza y retrocede y debemos generar un impacto tal que la sociedad por sí sola, o sea, la sociedad empiece más a avanzar que retroceder, ¿sí? Eso es a través de la fuerza valórica, ¿bien? Mucha gente se identifica con subculturas, ¿ya? Y estas subculturas por lo general son culturas negativas, ambientes de barrio. Lamentablemente hay que reconocer la realidad de barrio, porque el narcotráfico genera una autoridad tirana, ¿cierto? Eh, empiezan también a la gente a querer ese poder, empiezan a envidiarse, utilizan vocabulario incorrecto, ¿sí? Los jóvenes empiezan a identificarse con esto y esto de no me interesa, no me importa, porque en realidad no tienen conciencia real de lo que pasa en la vida. Y bueno, es, es muy grande la gente que se mantiene en esta subcultura y vemos a personas ya en edad adulta, muy avanzada, que se me siguen manteniendo en esto porque siempre es lo que ellos piensan y lo protegen y lo cuidan y como eh, se presenta esta lucha con la moral, ¿cierto? Porque es más fácil hacerse el tonto, el loco, que empezar a utilizar los canales adecuados. Ahora, yo les hago la interrogante y la pregunta. ¿Cuál de ambas realmente genera una estabilidad emocional real, una satisfacción real? Eh, y, y aunque las personas defiendan tanto estas subculturas, se nota en su cara, se nota en su ser que el ser humano no es un ser humano malo. Por esencia natural no es malo, sino que la sociedad lo transforma en malo. Y nosotros vemos la gente, por ejemplo, que llega a rehabilitación, que son gente que ha estado en situación de calle, abandono, ambientes delictuales, y ellos en su interior siempre llevan esta luz de esperanza de querer un mundo mejor. Entonces, si uno se pregunta y dice, bueno, ¿el ser humano es malo? ¿O la sociedad lo vuelve malo a través de este comportamiento de subcultura? Porque la mayoría dice, es que si yo estoy en la calle, tengo que ser así, porque si no paso a ser tonto.
me ven como tonto, me ven como un pollo. Bueno, así lo interpretan ellos, ¿verdad? Lo ven como débil, como... Entonces, en este ambiente subcultural no pueden mostrar esa debilidad, entonces se transforman y luchan con este cambio moral. O sea, al final, el que es mejor, entre comillas, el que es mejor es el que más daño hace a la moral, ¿sí? Y eso sabemos que es un pensamiento que no lo llevan realmente al interior, entonces están constantemente con esa lucha. No se liberan de ese campo de energía porque al final no se liberan de eso porque por miedo al rechazo, por miedo a no ser parte de nada de la subcultura. Y vemos gente que sí tiene esa idea muy clara, ¿ya? También ha impactado dentro de los centros educativos, en las escuelas, los colegios, donde todo esto esta reinversión de valores, esta inversión de valores, llega a transformarse en ambientes tóxicos y negativos. Hablan mucho de droga, del sexo prematuro, ¿sí? Del noviazgo cuando son muy jóvenes, cuando solamente deberían de educarse a estudiar. Eh, Empiezan a transformar el mundo y por esto mismo que yo le decía que pasaba en la subcultura de los barrios, pasa también en las escuelas. Así que, mayor explicación, bueno, ustedes ya tomarán sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces, les mencioné recién que existen personas que quieren cambiar su vida, toman un momento de lucidez, ¿cierto? Luego de haber estado en esta adicción y pertenecer a esta subcultura, y toman la decisión voluntaria, eligen buscar ayuda e ingresan a un tratamiento, ¿ya? O sea, primero parten por tener un pensamiento negativo, una adicción, ¿cierto? Y defender esa adicción y hacerse el loco, como decía, o hacerse el tonto relacionado a esta riña moral de que no, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, o sea, hay una inversión, y toman un momento de lucidez porque en su interior hay una luz, ¿ya? Una lucidez, una luz que reconoce el problema, saben cuando están en el ambiente privado y se defienden diciendo, no, que si yo estoy en la calle me tengo que defender, no puedo quedar como tonto, entonces, pero en su interior saben, tienen esta luz de esperanza y en algún momento toman conciencia y dicen, no, ya, yo necesito cambiar, voy a cambiar y tomo la iniciativa de ingresar a un tratamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al ingresar voluntariamente a la comunidad justo a tiempo creo en ti, se tiene que someter a un proceso de cambio. El cambio no es inmediato, no es instantáneo, es un proceso, ¿ya? Y para poder obtener este proceso, lo que tiene que hacer es eh, o para poder lograr este cambio, es reestructurar completamente la personalidad y volver a integrarse a la sociedad. Pero no es volver a integrarse a la misma subcultura a la que pertenecía, sino que es integrarse a la sociedad como un ser funcional, un ser útil, productivo, donde sabemos y entendemos y tenemos la convicción de que el buen camino al final, a largo plazo genera más satisfacción en relación a las necesidades del ser humano, tanto en el reconocimiento como en la autorrealización, en la propia realización, en la seguridad, en las necesidades básicas, porque este camino bueno al final genera mayor estabilidad que estar inmerso en una subcultura donde estoy incómodo todo el rato y donde en mi interior sé que es malo, pero lo hago igual porque tengo que defenderme de alguna forma. Entonces, ojo aquí, que el ser humano en su interior lleva esta luz de esperanza. Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar, ¿sí? Tenemos que llegar a la gente porque la lleva dentro de su interior. La gente sabe lo que es bueno, las familias saben, a lo mejor tienen malos comportamientos, tienen falta de conciencia, y ese es un trabajo arduo que hay que hacerlo con respeto. No hay que obligar a nadie, porque dice que tiene que ser voluntario, pero sí lo podemos hacer a través de generar conciencia, ¿ya? Este es un trabajo de transformación y recuperación eh, que, que es bastante grande, es más grande que uno mismo, es un trabajo enorme, inmenso, de mucho sacrificio,
a veces muy ingrato, pero vale la pena, porque creemos en la recuperación, creemos en la terapia, creemos en que se puede lograr. Así que vamos, operadores terapéuticos, a capacitarse para lograr este cambio. Así que vamos a ir avanzando respecto a qué es el tratamiento en sí, ¿ya? Cuando una persona inicia una fase en el proceso de recuperación, la primera fase del proceso de recuperación es la admisión, ¿ya? La que nosotros llamamos bienvenida al tratamiento, ¿ya? La bienvenida al tratamiento, la admisión, donde se hace una evaluación inicial de las circunstancias de las personas, de las situaciones que lo llevaron al consumo. Se habla en ámbitos generales, una retrospección general de la vida de la persona, que lo motivó a entrar al tratamiento. Se le hace una evaluación médica, eh, quizás son datos médicos, ¿sí? Hablamos de masa, del cuerpo, de masa, de altura, de estado nutricional, podemos calcular el estado nutricional, el color de piel, la forma, cómo llegan, ¿cierto? Se hace un diagnóstico, porque a veces las cosas se ven a simple vista, o sea, un estado de obesidad o un estado de nutrición, la forma en cómo está la mirada, se hace una evaluación social, una evaluación psicológica, eso a través de un ojo clínico que luego pasa también a ser parte de un equipo un equipo profesional que está compuesto por el neuropsiquiatra, la psicóloga, el asistente social, donde recoge esta información de evaluación inicial desde los terapeutas y la potencia, ¿cierto? De acuerdo a sus propios conocimientos como profesionales. Neuropsiquiatra, por un lado, evalúa los tipos de trastornos que tiene, cuál va a ser el trabajo farmacológico o el tratamiento farmacológico que se tiene que generar. La psicóloga, por otro lado, también le da un plan de intervención psicológica, un plan de intervención para tratar los traumas, los trastornos. Y la asistencia social para poder buscar alternativas de desarrollo social en relación a todo esto que le compete. Puede ser terminar los estudios, generar otros estudios, el tema de los trabajos, un plan de trabajo, un plan de reinserción laboral, a plazo obviamente, porque primero tiene que desintoxicarse. Entonces se generan ayudas sociales a través de todo este trabajo profesional multidisciplinario, ¿ya? Y los terapeutas funcionan también para aplicar estos tratamientos afectivo-cognitivo-conductual, que es el que estamos trabajando ahora, para lograr la recuperación. Esto es un trabajo que es mucho más intenso porque es de 24/7. 24/7, donde están el interno durante aproximadamente 12 meses, donde el trabajo es en relación a una terapia ocupacional, a una terapia educativa, a una terapia deportiva, lo mencionábamos al inicio, ¿cierto? La terapia espiritual, la terapia eh, lúdica y las de tratamiento, obviamente, ya las que están diseñadas directamente para intensificar el tratamiento, ¿ya? Luego, en la segunda fase, entran ya al tratamiento intensivo y aquí se llama fase de grupos. ¿Por qué? Porque entran directamente a la terapia grupal, ¿ya? Entran a un plan general grupal donde la estructura de tratamiento está hecha de tal forma de que pueda abarcar todas las características que necesita una persona adicta, independiente de si tenga o no tenga un nivel socioeconómico alto o bajo, si tiene nivel educacional alto o bajo. eh, por lo general es difícil educar a una persona, por ejemplo, que sea analfabeta, ¿ya? Porque el material de apoyo es muy difícil y su fase cognitiva es muy complicada. Pero siempre se puede y este tratamiento general, este tratamiento intensivo general, recoge todo lo que son las terapias individuales y grupales, ¿ya? Hablamos de una tercera fase donde a través de este tratamiento intensivo de la fase 2 se logra generar tal
tal crecimiento de la persona que logre nivelar su edad cronológica con su edad mental. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, cuando ingresa en la admisión, hacemos la evaluación y decimos, ya, ¿dónde fue su droga de inicio? No, a los 15 años. Y vemos que su comportamiento es como un niño de 15 años. Quiere decir que se quedan en ciertas etapas de la vida donde sus pensamientos y sus ideas y su comportamiento se quedaron estancadas durante la vida. A lo mejor su edad cronológica siguió avanzando, ahora tiene 30 años, pero su edad mental se quedó pegada en los 15 años. Entonces, el tratamiento intensivo recoge todas estas ideas a través de una terapia grupal y también terapias individuales, obviamente, donde se interviene al residente y este residente, al lograr superar las etapas de ese tratamiento intensivo, pasa a una tercera fase donde nivela esta edad, ya que van por fases, ¿cierto? Van la fase uno, fase 2, la fase 3, la, disculpen, las fases, estamos hablando de las fases, son las etapas. La etapa uno, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, la etapa 5, la etapa 6, la etapa 7 y la etapa 8. ¿Ya? Son 8 etapas de crecimiento. eh, Dentro de la cuarta etapa generan este nivel, esta nivelación y luego de lograr esta nivelación avanzan en un ámbito un poco más maduro, ¿ya? Por lo general lo logran entre los 6 a 8 meses llegar a esa etapa porque van superándola, ¿cierto? A través del conocimiento, de actitudes, de comportamiento, de manejo emocional, de reconocimiento y toma de conciencia. Y cada etapa trabaja un valor distinto. Así que luego que logran esta nivelación, toman una carrera hacia un trabajo mucho más intensivo y mucho más maduro. Ya es donde pueden asumir roles dentro de la casa un poco más responsabilidades más avanzadas, donde se hacen cargo de ciertas cosas, pueden ser encargado del hogar o asistente del director, subdirector, empiezan a transformarse en educadores, empiezan a, a ser parte del plan de recuperación hacia la mentoría, empiezan a hacer mentoría hacia los grupos más chicos, a los recién ingresados, empiezan a enseñarles el tratamiento y es parte también de su crecimiento intensivo. Bien, después viene la cuarta fase. En la cuarta fase está en la etapa de reeducación y donde ya superan estos niveles y empiezan a ser un ejemplo para los demás. No solo, y se empiezan a preocupar de la estructura en general de la casa y no solo del hogar, sino que de toda la comunidad en general. Empiezan a preocupar de la estructura organizacional, cómo se van comportando las distintas etapas del tratamiento. Eh, y esto hablamos ya de un nivel un poco más alto, donde este desarrollo de valores lo transforman en un referente, en un ejemplo, y a través de estos mismos ellos los viven con práctica y los ocupan para enseñar a otros, ¿ya? El camino a la enseñanza, entonces, y así también recurren a la retroalimentación y eso les permite generar un crecimiento de la conciencia que una vez que se reeducan, sigue esa reeducación hasta el final de la vida, ¿ya? O sea, uno sigue en tratamiento desde que ingresa hasta que muere, ¿ya? Esa es nuestra misión, ¿sí? Es parte de nuestra visión. Y luego de tomar ya esta fase de reeducación, ¿sí? De asumir nuevos valores, ya están preparados para la vida social. Y aquí hablamos de una quinta fase. La quinta fase viene a ser la fase de reinserción, tanto académica como laboral, como familiar, como social. La fase de reinserción viene siempre acompañada con la fase de mantenimiento. Quiere decir que la reeducación y la reinserción están dentro de la misma etapa. Entonces la reinserción también la vamos a llamar como parte de la fase 4. La reeducación es el punto de inicio de la fase 4 y la reinserción es parte también de esta fase 4, donde ya están preparados para la vida social, familiar, educativa, laboral, etcétera. Pero siempre con el velamiento, con la mantención, el mantenimiento. Ya como
como personas. Entonces tienen que estar vinculados siempre a su terapia. Siempre necesitan mantener también sus terapias individuales, sus terapias de grupo, ya con otra perspectiva, como otra referencia, pero sí siguen manteniéndose en tratamiento. Seguimos manteniéndonos en tratamiento. Así que vamos a hablar acerca de las distintas metodologías de terapia que nosotros hablamos. Primero, la experiencia entre uno a otro, ¿ya? Donde uno aprende de otro. Hablamos de esto de la referencia, ¿cierto? Pero no se limita a que el que está en fase más alta solamente pueda enseñar a los más chicos, sino que aprendemos todos de todo, pero lo más probable y lo más lógico dentro de todo este ambiente es que el que tiene más experiencia en tratamiento, el que tiene más experiencia en superar etapas, tenga mayor conciencia. Ahora, no siempre pasa así, depende mucho del factor individual. Entonces, también hablamos de una terapia individual donde cada persona tiene problemas que son de esa persona, son problemas específicos, no solo problemas, sino que abordamos los problemas, nosotros trabajamos directo con las fallas, pero también necesitamos potenciar las habilidades que tienen. O sea, no es solo trabajar la falla o el problema, sino que también potenciar las habilidades, justamente para también trabajar esta falla. Entonces, a través de la terapia individual, yo genero una atención personalizada y también la llevo para que esas mismas personas compartan su experiencia en el grupo. Mi trabajo, la terapia individual y grupal van muy de la mano, ¿sí? Porque los grupos se componen de personas y esas personas, a su vez, valga la redundancia, componen el grupo. Así que por definición estamos súper claros. Bien, también hay que incluir a la familia. Hay que, la familia se mantiene en un entorno externo muchas veces en muchos centros de rehabilitación, donde la persona trabaja su terapia individual, trabaja su terapia grupal, logra reeducarse y después vuelve a la familia y la familia sigue manteniendo la misma subcultura, los mismos hábitos, y una persona que sale de una pecera limpia, limpió su pecera, vamos a llamarlo así como una metáfora, ¿cierto? Una- limpia su pecera, su ambiente donde él vive y vuelve a su casa y llega a una pecera sucia. ¿Qué va a hacer? Tiene dos opciones. O cambia esa pecera y la renueva por completo, o cae y cae en un ambiente tóxico, un ambiente malo. Entonces es necesario recuperar a la familia, incluir a la familia dentro del proceso de recuperación, enseñar a la familia. Y eso es un trabajo bastante arduo, bastante complejo, pero también se puede lograr y nosotros también lo hacemos. ¿Ya? A lo mejor no tenemos éxito con todas las familias, pero con la gran mayoría y hemos ido tratando de mejorar para lograr el mayor impacto. ¿Ya? Bueno, para poder prevenir la recaída se van generando este tipo de educativas, este tipo de talleres, donde vamos formando habilidades y justamente dentro de esta operatoria terapéutica o este diplomado también participan chicos que están en rehabilitación. Entonces, qué importante llegar a los chicos, a la gente que ha estado en recuperación y pueda tomar este tipo de talleres educativos y formar habilidades para la vida. Y eso también le ayuda como retroalimentación y poder prevenir recaídas y también ser líderes de las terapias grupales, líderes de las terapias individuales y líderes de las terapias familiares. Bien, hablamos de un inicio que nosotros tenemos un enfoque biopsicosocial. Bien, de hecho, disculpen, en las ciencias aplicadas a la operatoria terapéutica, hablamos justamente de neurología con farmacología y psicología. ¿Ya? Bueno, la neurología y la farmacología van justamente de la mano porque son parte de las ciencias naturales, ¿ya? El componente biológico, lo físico y los aspectos médicos de la adicción. Entonces hablamos de que la neurología, la neurociencia, va trabajando toda esta parte del enfoque del cerebro con los medicamentos, el enfoque médico, ¿ya? Y esto a través de las ciencias naturales de la biología y la química y la física, ¿ya?
Y está el componente psicológico que aborda los factores mentales y emocionales, aquí donde se trabajan los trastornos, se trabajan las competencias, los pensamientos, la modificación de conducta a través de un pensamiento de generar conciencia, de darse cuenta de, ¿ya? Lo que trata de lograr la terapia psicológica es que la gente se dé cuenta de lo que está pensando mal, de lo que está haciendo mal, y trabajamos directamente disculpen, estamos trabajando directamente con la falla, ¿ya? Disculpen, la verdad es que hace mucho frío aquí y, bueno, ustedes la mayoría conocen el lugar donde yo vivo, es temprano y, y disculpen si lo ha incomodado en algo, ¿ya? Entonces, el componente psicológico aborda los factores mentales, aborda los factores emocionales y también del comportamiento, ¿ya? Y la componente social trabaja las relaciones interpersonales y la reinserción. ¿Cómo ayuda la reinserción en el factor social? Como les mencionaba, a través de la educación, de buscar alternativas, desarrollo profesional, desarrollo empresarial, la gente que tiene la posibilidad de postular a los capitales del gobierno, se van orientando en eso, a desarrollar, a veces mucha gente llega, por ejemplo, con problemas sin carnet de identidad, tiene problemas y conflictos legales. Entonces la componente social ayuda a generar una reinserción para que la persona vaya limpiando esta pecera que yo les mencionaba de su vida completa, ¿sí? Tanto en los ambientes físicos, biológicos, químicos, médicos, en su pensamiento, su comportamiento, en su factor emocional y también que vaya limpiando sus relaciones interpersonales y sociales para lograr la reinserción, ¿ya? Para que limpie su pecera completa y vuelva a lograr a llegar a una sociedad siendo una persona funcional. Bien, dentro del proceso nosotros trabajamos con un aporte especial, que es el papel de los exadictos en el tratamiento. Qué importante es que un exadicto pueda dar su testimonio. Y hablábamos de este crecimiento dentro de la estructura cuando llegaban a la fase de recuperación, de rehabilitación o reeducación. Y cuando llegan a este punto de reeducación, sirven como un ejemplo vivo, ¿ya? Son referentes y como son capacitados, ya están capacitados y formados dentro de la reestructura, de la estructura, tienen una reestructuración de su personalidad, entonces el exadicto tiene una perspectiva basada en la experiencia personal y eso es un enfoque muy valioso, muy valorable y que se complementa, si lo complementamos, por ejemplo, con este curso de operatoria terapéutica que generan habilidades más la experiencia, o sea, generamos un potencial especial dentro de los tratamientos de adicciones, ¿ya? Porque hay una conexión empática, hay una experiencia personal de por medio que va generando esta mentoría, esta unión de grupo y este trabajo grupal, este trabajo que también es individual o familiar, ¿ya? Así que el exadicto eh, tiene que ser líder en una fundación, o sea, un centro un centro de rehabilitación, una comunidad, tiene que ser liderado por un ex adicto, ¿ya? Tiene un enfoque único, una comprensión única, una empatía, ¿ya? Así que vamos a hablar un poco cómo se forman una vez que ya estamos trabajando, ¿cierto? Tienen un horario, ¿ya? Eh, y el horario se puede dividir en horario mañana, horario tarde y horario noche, ¿ya? Por lo general, en el horario mañana se hacen terapias educativas, se hacen terapias grupales, donde el residente, bueno, hace sus actividades de hogar, ya aseo, toman desayuno, tienen una motivación en la mañana, pero también tienen terapia educativa, ¿ya? Ese es el enfoque más o menos en la mañana, que tengan algún cierta terapia educativa. Deporte también pueden tener, ¿cierto? Luego en la tarde tienen el almuerzo y después empiezan a tener terapias más recreativas, ¿ya? Estas terapias recreativas pueden ser lúdicas, deportivas también, de juego, manualidades, arte, que les permitan el desarrollo
y en la entretención, ¿ya? No, en la mañana estudian, en la tarde juegan, ¿ya? Y en la noche tienen un grupo de reflexión, tienen terapia de reflexión, tienen terapia donde hay una charla preventiva, hay una charla del día, donde se les motiva, se hacen actividades como donde está todo el grupo conectado, ¿ya? Y también se preparan para descansar. El horario que nosotros trabajamos va desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Ya tienen todas esas horas del día ocupadas, bastante ocupadas, pero puede variar, la estructura horaria puede variar de acuerdo a lo que diga el director del programa, ¿ya? Así que si el director del programa dice, no, mañana se van a levantar a las 8 o a las 6 de la mañana, eso todo depende del director del programa y al criterio de él, dependiendo de lo que vaya sucediendo. Si una persona no se quiere someter a este plan de rehabilitación, simplemente se está negando la posibilidad de cambio, se busca la contención, la orientación, pero si ya decide que no quiere eso para su vida, uno no puede obligar a nadie, pero simplemente hay que abrir las puertas y permitirle el paso a otra persona que si quiera recuperarse. Bien. ¿Qué desarrollo de habilidades para la vida nosotros trabajamos dentro de la comunidad? Primero es que se aprendan a comunicar, ¿ya? Aprender a expresar las necesidades y emociones de manera asertiva. O sea, para esto se le genera un vocabulario nuevo, se le ayuda con el vocabulario, la definición, los conceptos, el lenguaje terapéutico, que también ellos vayan imitando y copiando la forma en como nosotros hacemos, decimos las cosas, y ellos también van aprendiendo a través de esto de una forma mejor de comunicarse, ¿ya? Por lo general, el adicto es bastante agresivo o pasivo y le cuesta ser asertivo para decir las cosas. Por lo general, toman una instancia bien impulsiva, agresiva, o también melancolizan y se victimizan, entonces toman una posición bastante pasiva. Hay que enseñarles a ser asertivos, a ser tranquilos, calmados, que vayan poco a poco asumiendo un ambiente más profesional dentro de la vida, ¿ya? La toma de decisiones, eh, la capacidad para evaluar opciones y elegir cuál es el camino que más que sea mejor, ¿ya? ¿Cómo podemos elegir el mejor camino? Teniendo conocimiento, siendo evaluador de la información. A medida que yo voy tomando conciencia, o el adicto va tomando conciencia, genera un entendimiento de las cosas. Eso le permite ser capaz de evaluar la información y eso le permite tomar mejores decisiones en la vida, ¿ya? Tienen que saber resolver conflictos y por lo general dentro del hogar se tienen que generar desacuerdos, se tienen que generar debates, conflictos, tienen que generarse frustraciones. eh, es un ambiente terapéutico, créanme que es un ambiente terapéutico el que se generen conflictos, el que se generen frustraciones, el que se generen malos ratos, desacuerdos, debates, ¿ya? ¿Para qué? Esto es un trabajo psicológico que se hace con, por ejemplo, el trastorno de la fobia. Cuando una persona tiene una fobia por algo, yo hago bueno, los psicólogos como profesionales hacen un trabajo para que se enfrenten a esa fobia y a medida que toman esta terapia cognitivo-conductual, van desarrollando más tolerancia a ese tipo de situaciones y eso lo hace calmar ese trauma, ¿ya? De cierta forma hacen calmar ese trauma y esto los lleva, esto que yo les digo de que existan desacuerdos, es necesario para que ellos adquieran herramientas para poder manejar esos desacuerdos, que exista la comunicación efectiva, que puedan tomar buenas decisiones y que puedan resolver el conflicto, ¿ya? Esto siempre va a ser orientado, guiado y también va a depender mucho de si ellos se dejan llevar por ello o no, ¿ya? Y justamente esta resolución de conflictos y estos desacuerdos, estas frustraciones que van valiendo, ayudan a que la persona empiece a gestionar mejor la emoción, ¿ya?
O sea, en su pasado, la persona adicta tenía una frustración, o sea, andaba irritable por algo, y lo primero que hacía era ir a consumir, ¿sí? O andaba muy alegre por algo, quería celebrar, consumir, ¿ya? Vamos a marcar estas dos emociones porque se entiende, ¿verdad? Entonces, cuando andaba frustrado por algo, enojado por algo, buscaba esa excusa de andar enojado para ir a consumir. Ahora, ¿qué se genera dentro de la comunidad? Es que a pesar de que esté enojado, a pesar de que tenga una frustración, no salga corriendo a consumir, sino que pueda canalizar para resolver los conflictos, para tomar una buena decisión y para comunicarse efectivamente. Bien, entonces primero partimos de arriba hacia abajo, ahora lo vemos que esto uno recurre a los otros aspectos y va mejorando hasta la comunicación efectiva desde la gestión emocional. Bien, y viceversa. ¿Ya? También podemos ocupar la comunicación efectiva para llegar a la gestión emocional. Bien, vamos a dejar esta clase número 2 hasta acá. La próxima clase vamos a hablar acerca de la prevención de recaídas. ¿Ya? Estamos en la introducción al tratamiento todavía. Ya vamos a llegar y avanzar un poco más con todo lo que son el vocabulario de tratamiento. Pero antes de eso vamos a terminar con la introducción. Así que esto ha sido la clase número 2. Espero que hayan comprendido un poco más. Valoren esto porque es un gran trabajo y no lo vean como algo eh, que, que nos sirva. ¿Ya? Sirve la base de todo y potencienlo. ¿Sí? Siempre potencienlo. Ya vamos a ir avanzando. Esto es la introducción. Así que tengan paciencia y que tengan un buen día. Los saludo. Muchas gracias.